Buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Contexto Geopolítico. Mi nombre es Iván Sanabria y en la emisión de hoy tocaremos un tema que nos ha afectado de manera mundial y durante varias décadas. Es el conflicto árabe-israelí. Durante esta emisión tendremos a varios invitados y nuestros colaboradores nos ayudarán a entender un poquito más acerca de este conflicto. Y queremos arrancar nuestro noticiero con una desgarradora noticia. Un presunto ataque químico ha cobrado la vida de decenas de civiles e inocentes en Siria. Mientras tanto, el presidente Donald Trump acusó frente a las Naciones Unidas el régimen de Bashar al-Assad, Rusia e Irán por estos presuntos ataques. Vamos con Erika Bulla, que nos va a informar más acerca de esta noticia. Así es, Iván. El presidente Trump calificó este acto como intolerante. Culpó no solo al presidente sirio, sino también al expresidente Barack Obama. Estas acciones atroces del régimen de Bashar, aseguró el presidente Trump, no solo como consecuencia de la debilidad y la falta de decisión de la anterior administración. El presidente Obama dijo que en el 2012 que iba a establecer una línea roja contra el uso de armas químicas y no hizo nada. Ok, Erika, pero una pregunta. ¿Cuál será el paso a seguir de Estados Unidos frente a esta situación? Bueno, Iván, pues lo que dice realmente en la intervención del presidente es que él pretende prevenir y disuadir todas las armas químicas mortales, pues ya que para él es muy importante la vital seguridad de Estados Unidos. Y recordemos que todavía tiene soldados en suelo sirio. Erika, una pregunta más ya para concluir con la noticia. Cuéntanos, ¿por qué el presidente Donald Trump dice que Barack Obama no hizo nada al respecto? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Bueno, Iván, lo que Trump habla es específicamente una intervención que hizo Obama en septiembre sobre un ataque de bombas químicas el 21 de agosto que dejó miles de personas heridas en territorio sirio. Él habla sobre que hace 2 años había iniciado una guerra, no una guerra, sino marchas pacíficas contra el régimen del presidente sirio y que se convirtió en una guerra civil donde dejó más de 1.000 personas asesinadas y la otra parte fuera del país, huyendo pues de estas masacres. Él dice que el camino hacia la paz no es más guerra y que hablaba con la ONU para llegar a un acuerdo donde prohibían las armas químicas. Recordemos que Estados Unidos ha sido un apoyo humano y que lo último que quiere es volver a ver niños con espuma en la boca, lavándoles la cara para quitarle todos estos gases químicos. Entonces, él promueve eso, a que la violencia no nos lleva a ningún camino, Iván. Muchas gracias, Erika, por esta importante noticia. También quiero recordarles a todos nuestros televidentes que antes de 1850 el territorio palestino estaba conformado por 400.000 musulmanes, 75.000 cristianos y 25.000 judíos. Todos ellos vivían en armonía. Sin embargo, a finales del siglo XIX, los grupos sionistas o judíos extremistas decidieron, bajo un lema, el cual decía una tierra sin pueblo, negar la existencia de estos grupos y afirmaban que ellos eran los que iban a hacer florecer ese desierto que se llamaba Palestina. Y empezaron un holocausto judío, musulmán y cristiano. Pero bueno, no nos alarguemos más y démosle paso a nuestro primer invitado, Johan Leighton, que nos hablará del origen de este conflicto y cómo se instauró el Estado de Israel. Adelante, Johan. Para Iván, para todos mis compañeros y para todos nuestros queridos televidentes. Para darle contexto histórico a este conflicto, empecemos en dónde se origina. Este conflicto se origina en 1947, cuando la ONU decide consolidar como Estado a Israel. Debido a esto y a la decisión de la ONU, el pueblo árabe no le gusta, no acepta la decisión de la ONU y que pues ya que no la acepta y no está de acuerdo con esta, se provocarán una serie de guerras, pues, de las cuales hablaremos más adelante. Pero ¿por qué se instaura el Estado de Israel? Se instaura debido a que después de la Segunda Guerra Mundial hallar un territorio propio donde
pues se pueda consolidar el pueblo judío después de ser violentados por Europa, Asia y demás, sea una prioridad para ellos. El sionismo en Palestina, pues debido a que ese es su pueblo de origen, donde se fundó el judaísmo, el lugar ideal para realizar su proyecto nacional. Johan, tú en algún momento hablabas de algunas guerras. ¿Tú nos puedes nombrar esas guerras o nos puedes hablar de las guerras más significativas durante este conflicto? Se han generado varias guerras a través de este conflicto. Vamos a tratar de hacer una línea del tiempo, tratando de buscar las causas, las consecuencias, los años, los países implicados y demás de estas guerras que han sucedido. La primera sucede entre 1948 y 1949, que es la primera guerra árabe-israelí. Los países implicados son Egipto, Irak, Líbano, Siria, Transjordania, los cuales atacan a Israel. La causa de esto, pues básicamente es la Declaración Universal de Independencia de Israel en 1948. ¿Qué pasa después? Las consecuencias para Israel es que repara las comunicaciones con Jerusalén, ocupa militarmente un amplio territorio, le quita mucho territorio a Palestina, consolida un nuevo Estado, le hace público al mundo la ley de retorno para todos los judíos en el mundo, lo cual llegan más judíos, crean un ejército nacional, moderno y profesional, los cuales todo el mundo tenía que prestar servicio y demás. Consecuencias para Palestina, como ya le dije, desaparece casi totalmente Palestina, se reparte, quedan unos en Israel, otros en Jordania, otros en Egipto, otros en Siria y demás, porque cumple la ley del exilio todo el pueblo palestino. La siguiente guerra es en 1956, la cual se llama la guerra del Canal del Suez. ¿Cuáles son los países implicados? Egipto, que ataca a Israel, pero Israel se une con Francia y con Gran Bretaña. Las causas de esto es la nacionalización del canal por Nasser, que era el líder de Egipto, por decirlo así, y quiere nacionalizar el Canal del Suez. Esto afecta a Francia y a Gran Bretaña por el comercio, por el dinero, porque llevaban más de 12 años de explotación en este canal, y de Israel porque es la única salida al Mar Rojo. Las consecuencias para Israel: controla totalidad la península del Sinaí debido a que la invade, pues sin embargo años más tarde tiene que volverla, pero él la controla, termina controlando. Las consecuencias para Egipto es que pues termina de liberarse del Canal del Suez, le quita su poder frente al Canal del Suez. La siguiente guerra es en 1967, que se denomina la Guerra de los 6 días. Los países implicados son Egipto, Siria y Jordania, los cuales son atacados por Israel. Las causas es que Siria e Irak construyen un nuevo frente militar al firmar un pacto de defensa contra Egipto. Más o menos el balance de muertos y demás son 11.000 prisioneros de guerra, 15.000 muertos y 50.000 heridos. Las consecuencias para Palestina es la autonomía de la Organización Liberal de Liberación para Palestina, y ellos emigran hacia el Líbano, lo cual esto años más tarde traería también consecuencias. La consecuencia para Israel es que ocupan la totalidad de la Franja de Gaza, ganan terreno en Jerusalén y tienen un reconocimiento del Consejo de Seguridad de la ONU. La siguiente guerra es la de 1973, que se llama la Guerra del Yom Kippur. Los países implicados son Egipto y Siria, que con el apoyo de Irak atacan a Israel. Las causas es que Egipto pretende recuperar el orgullo, más que el territorio, el orgullo, y Siria
pretende recuperar lo que ya perdió, que son los altos del Golán. Y las consecuencias son para Palestina, que el Líbano Líbano se transforma en el centro de sus acciones contra Israel, pues debido a que los palestinos hace mucho tiempo no tienen territorio. Y consecuencias para Egipto, consigue estabilizar su frontera al este del canal, lo que más tarde le ayuda a negociar la paz en términos de igualdad con Israel. Y la última sería la guerra del Líbano, que fue entre el año 1982 y 1983. Los países implicados son Israel, Líbano y Siria. Las causas, básicamente es el objetivo de la operación militar israelí para alejar a la Organización de Liberación de Palestina y limitar la capacidad de acción de los grupos armados palestinos. Las consecuencias para Palestina: un gran número de víctimas, enfrentamientos entre la ala radical de la organización de la OLP y los seguidores de Arafat. Y las consecuencias para Israel es que permite la salida del Líbano de los palestinos armados y se compromete a dejar el país ya con un tratado de paz que es en 1985, pero igual sigue imponiendo sus tropas militares para que piensen que no, o sea, construyen una zona de seguridad, más que todo es para eso. Y consecuencias para el Líbano, que fue el país más afectado en esta guerra, es que queda desintegrado, sin ejército, con una economía destrozada, y años más tarde firmaría la paz con Israel, pero igualmente Israel retira sus fuerzas y ya dice que ya no va a atacar más a este país. Muchas gracias, Johan, por tu participación. Ahora vamos a darle paso a Valeria Medina, que tiene una noticia muy importante sobre las intifadas. Gracias, Iván. Buenas tardes a todos nuestros televidentes. En otras noticias, el líder político del movimiento islamista Hamas, Ismail Haniyeh, ha convocado a todos los palestinos a conformar la tercera intifada luego de que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, reconoció a Palestina como la capital de Israel. Recordemos que las intifadas son alzamientos de los palestinos en Cisjordania y en la Franja de Gaza contra los israelíes. La primera intifada, también llamada como la Guerra de las Piedras, fue un enfrentamiento contra las fuerzas militares israelíes. Esta guerra se terminó en 1993 con la firma del Acuerdo de Oslo y con la creación de la Autoridad Nacional de Palestina. La segunda intifada, también llamada Al-Aqsa, se dio en el año 2000 y se prolongó por 5 años. Estos enfrentamientos han prolongado los acuerdos de paz en Medio Oriente. Sigamos en estudio con Iván. Muchas gracias, Valeria, por tu noticia. Pero, Valeria, ¿será que tú nos podrías hacer un favor? ¿Le podrías decir a nuestros televidentes cuáles han sido los líderes más representativos a través de la historia durante este conflicto? Claro que sí, Iván. Han sido varios los líderes que han participado durante la guerra histórica entre Palestina e Israel, tales como el jeque Ahmed Yassin, que fue un líder espiritual, miembro y fundador del partido fundamentalista Hamas, conocido como el Movimiento de la Resistencia Islámica. También tenemos a Abu Ali Mustafa, que fue el secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina, desde julio del 2000 hasta que fue asesinado por las fuerzas israelíes de manera selectiva el 27 de agosto del 2001. Este personaje tuvo una activa participación en la intifada de Al-Aqsa con ataques objetivos a israelíes. Khaled Nassal, secretario del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, es considerado como uno de los mártires de la masacre perpetrada en contra de los palestinos. Ha sido tachado por Israel como un terrorista y criminal, aún así después de su muerte. Por último, tenemos a Yasser Arafat, uno de los líderes más importantes de este conflicto, presidente de la OLP y de la Autoridad Nacional de Palestina, que entabló conversaciones de paz con el gobierno de Israel para terminar con el conflicto. Dado a ello, en 1994 ganó el Premio Nobel de la Paz. Esto ha sido todo por hoy. Vamos al estudio con Iván.
Muchas gracias, Iván. Hasta luego, televidentes. Muchas gracias, Valeria. A continuación, hablaremos con nuestro siguiente invitado, Michael Beltrán, que nos hablará de la posición histórica entre judíos y palestinos. Adelante, Michael. Gracias, Iván. Seguimos hablando sobre los conflictos entre árabes y judíos. Sin embargo, debemos contextualizarnos qué era su posición en la historia tanto de árabes y judíos. Los árabes lo que buscaban era un territorio propio, un territorio para ellos. ¿Por qué? Porque después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ellos necesitaban la necesidad de tener un territorio propio. ¿Por qué? Porque ellos andaban en Europa. Ellos eran los máximos comerciantes, lo cual no era muy dado en Europa y ellos eran asesinados. El único territorio que ellos encontraban y que podían encontrar con paz era Palestina. Obviamente, los palestinos no estaban de acuerdo con eso. Sin embargo, Palestina estaba invadida después de las guerras, estaba invadida y bajo la custodia de los británicos. Los británicos le dan un paso a los judíos, sin embargo, los palestinos obviamente no están de acuerdo con esto. En algún momento de la historia, un rasgo grande fue cuando las Naciones Unidas dieron y conocieron que Palestina había ser dividido, lo cual es las dos posiciones tanto de judíos y como de palestinos eran no entregar sus territorios, pues ya los judíos tenían parte de Palestina. Gracias a esto, la posición que nos da de todo esto es que la guerra se da y los conflictos se dan por los territorios que hoy llamamos como Israel. Muchas gracias por tu apoyo, Michael. Sin embargo, te quería hacer una pregunta. ¿Ha habido alguna vez algún acuerdo entre ambos bandos? Seguimos hablando de los acuerdos de Camp David y de Oslo, lo cual que buscaban eliminar conflicto, buscar la paz como en el acuerdo de Oslo. El acuerdo de Camp David buscaba eliminar todos los conflictos entre árabes y judíos. ¿Qué buscaba esto? También el acuerdo de Camp David se daba con los israelíes y los egipcios, buscando que le entregaran el nuevo territorio de Sinaí, que le entregaran el territorio de Sinaí, buscando otra vez la soberanía total entre egipcio. Daba eso, Egipto daba y reconocía a Israel, lo cual no era un acuerdo que tenía Palestina. Palestina obviamente no estaba de acuerdo con esto porque también se hablaba de sus territorios. Cuando hablamos entre conflictos de árabes y judíos, hablamos de el conflicto de territorios. Esa gran pelea que se daba era por territorios. Ninguno se renunciaban o se daban por vencido. Eso se daban hasta vencer, que era vencer por medio de sangre. Muchas gracias, Michael, por tu aporte. Sin embargo, ya para terminar con tu entrevista, ¿nos podrías hablar más acerca de los acuerdos de Oslo? Buenas tardes. Seguimos hablando sobre los conflictos entre árabes y judíos. Sin embargo, también tenemos que hablar sobre los acuerdos. Uno de los acuerdos importantes fue el Acuerdo de Oslo. El Acuerdo de Oslo también lo podemos llamar como la Conferencia de Paz. Esto se dio en Madrid, gracias a también al acompañamiento del presidente de Estados Unidos, George Bush. Se daba la Conferencia de Paz. Esta Conferencia de Paz se daba a que si se entregaban territorios, los palestinos daban paz. Samir y los líderes palestinos se encargaban de este acuerdo. Sin embargo, nos damos a que estos acuerdos no se daban del todo bien. Gracias a la muerte de Isaac Rabin, nos damos cuenta que los extremistas de derecha no daban un acuerdo bueno. Sin embargo, Yasser Arafat, cuando entró al poder, seguía con los acuerdos de Oslo. Esos acuerdos seguían con una premonición que era que necesitaban los territorios para que la paz se dieran por parte de los palestinos. Sin embargo, Israel controlaba todos los accesos de mundos, tanto interior como exterior. Benjamin Netanyahu, cuando entró al poder, paró todos los acuerdos de Oslo, lo cual daba a parar toda la paz. Muchas gracias, Michael, por tu aporte. Bueno, a través de esta misión podemos concluir que este es un territorio con muchos recursos. Es por eso que grandes potencias, a través del tiempo, han intervenido, pero no han buscado fin a este conflicto. Actualmente, los refugiados reciben migajas de países invasores, sin tener claro un camino definido, pues los grandes países aprovechan el desorden territorial para irlo invadiendo y aprovecharse de estos recursos. Es por eso el surgimiento de varios grupos civiles y terroristas, con el fin de recuperar su territorio. Hay varias cosas que no podemos reflejar en este video, y una de ellas es el sufrimiento de esta población atrapada en este conflicto. Pero sí podemos dar una idea a todos nuestros televidentes de la importancia de sembrar un sentido de curiosidad para estar informados al respecto, y no sé, de pronto con el tiempo, ser parte de la solución de este conflicto. Muchas gracias. Nos veremos en una siguiente emisión de nuestro noticiero Contexto Geopolítico. Hasta luego.